Hola muchachos, bienvenidos a esta serie de videos que voy a hacer con el fin de ampliar el material de estudio en la relación a esta última unidad que nos queda dentro de la asignatura, que es puede ser de las más entretenidas, pero también puede ser de las más difíciles. Pero obviamente, siempre que entendamos las bases de cómo funciona cada herramienta, no vamos o no deberíamos tener mayores complicaciones. Por lo tanto, vamos a comenzar. Van a haber muchas similitudes con las clases que hemos tenido. Claro que obviamente estos van a ser videos mucho más cortos y que van a ir más al hueso a lo que es la explicación y la materia. Bueno, partamos entonces. Lo primero, vamos a trabajar con arreglos. Con lo cual, vamos primero a ver cómo se instala la herramienta que necesitamos para hacer arreglos. Después, ¿para qué nos pueden servir los arreglos? Y tercero, algunos ejemplos de la creación de estos. Lo primero, como siempre, necesitamos una carpeta. Yo voy a llevar una carpeta que ya tengo hecha. Video 1 simplemente. Voy a crear un nuevo archivo. Voy a poner aquí arreglos.py. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera vez que ustedes quieren trabajar con arreglos, solo la primera vez en su computador, van a tener que venir acá a la terminal. Acá en la parte de abajo, ya sea morada o azul u otro color, ustedes van a ver que cambia la flecha. Entonces ustedes pueden tomar con el mouse y arrastrar y les va a dar acceso a una consola, sea en el sistema operativo que estén utilizando. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es instalar una utilidad llamada NumPy, la cual es una librería matemática que nos va a ayudar con hartas cosas. Entonces, para hacer esto, tienen que hacer lo siguiente. pip install NumPy. Eso va a instalar esta herramienta. Obviamente no voy a ejecutar el comando porque ya lo tengo instalado, pero es el comando. Se va a demorar aproximadamente un par de segundos y ya van a tener instalada la herramienta. Después, de ahí para adelante, no hay que preocuparse por esa instalación. Después, cuando queramos utilizar NumPy, en cada archivo que lo utilicemos debemos hacer la instrucción import NumPy a CNP. Así, de esta manera, nosotros vamos a poder utilizar esta librería. Librería o utilidad. En el mundo de desarrollo se llaman librerías, estas utilidades, que extienden, por así decirlo, la funcionalidad de Python. Lo siguiente es definir un arreglo. Un arreglo no es nada más que un conjunto de datos guardados en la misma variable. La gracia de los arreglos es que pueden guardar más de un dato en la misma variable. Eso nos va a permitir ahorrar código y tener algoritmos mucho más complejos, pero más fáciles de gestionar en comparación a que si, por ejemplo, no existieran los arreglos. Lo primero que voy a hacer es declarar un arreglo. Por ejemplo, arreglo, una variable simplemente, arreglo nombres. Para crearlo, le digo np.array con dos R y paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a poner unos corchetes y separados por coma van a ir los elementos. Por ejemplo, vamos a poner a Juan, vamos a poner a Bastián, vamos a poner también a Camila, vamos a poner también a Lulu y hasta ahí nomás. Hasta ahí tenemos un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4 elementos y este está almacenado dentro de esa variable. Vamos a poder gestionar cada uno de estos elementos o espacios que tiene el arreglo de manera independiente mediante un índice que parte desde cero. Por ejemplo, vamos a ver cuando yo haga print a este arreglo nombres. Si ustedes se fijan, aquí crea el arreglo y aquí veo cómo está internamente. Simplemente los separa por una coma, los separa por un espacio, disculpen, cada uno de los elementos internamente. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero acceder solo a uno en específico? Al final con corchetes y al medio de los corchetes voy a poner su índice. Si quisiera acceder al primero, sería el 0. Y de ahí para adelante. Miren, ahí salió solo Juan si se fijan. Si pongo, por ejemplo, el 1, va a salir el segundo. Ahí salió Bastián. Si quisiera sacar el último, puedo utilizar en este caso el truco del -1 y siempre me va a entregar el último que esté en el arreglo.
Son cosas muy parecidas al manejo de string que vamos a ver también acá en los arreglos. Hay muchas más cosas que se pueden hacer. Podemos cambiar la asignación. Por ejemplo, si no quiero que el primero sea Juan, después de declarado puedo cambiarlo y decirle que sea, por ejemplo, Ana. El primero. Si quisiera cambiar otro de posición, ese número debería variar, pero siempre parte de 0. Veamos qué pasa ahora cuando imprima el arreglo completo. Voy a sacar, en este caso, esos paréntesis que eran para probar. Esos corchetes se van. Veamos qué pasa. Si se fijan ahora, en la primera posición se encuentra Ana. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 0 aquí le hubiera puesto un 1? Fíjense bien cómo va a cambiar esta parte de abajo. Ahora dice Juan, se mantuvo Juan en el primero, pero la segunda posición dice Ana. Si se fijan de esta manera, nosotros podemos ir asignando cosas al arreglo. Hay más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, print len arreglo nombres. Utilizando el len, podemos directamente obtener la cantidad de espacios que tiene el arreglo. Ahí me dice que tiene un total de 4 espacios. Puedo hacer otras cosas como sacar el string más corto o el string más largo. En este caso, por ejemplo, nombre más corto. Utilizando una función llamada min, la que recibe el arreglo. Pero cuando trabajamos con string, le tenemos que poner key igual a len. Esta instrucción de aquí, key igual a len, va a hacer que se calcule el mínimo en base a la longitud que tenga el nombre. Veamos. Dice que el nombre más corto es Ana. Está correcto. Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo, pero le pongo el nombre más largo es? Y ocupo la función max. También, key igual a len. Cuando lo utilicemos con números, este key igual a len no es necesario y no se debe poner. Y me dice que el nombre más largo es Camila. Bueno, ahí yo creo que debe haber topado con, a ver, Bastián, Camila, si andan por ahí. Bueno. A ver, Camila, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qué raro. Efectivamente, toma como el más largo Camila. Ah, bueno, es que lo estaba reemplazando por Ana. Es por eso. No existía. Me parecía bien raro que no fuera, en este caso, Bastián el más largo. Pero es efectivo porque después yo reemplacé a Bastián por Ana. Entonces Bastián nunca llegó a existir después de esa línea de código. Bueno. Más cosas que se pueden hacer con los arreglos. Hay varias más. Por ejemplo, voy a crear otro archivo. En este caso va a ser arreglo numérico.py. Voy a hacer lo mismo. Voy a importar numpy a cnp. Y voy a crear un arreglo numérico. Arreglo números. np. En este caso le voy a poner array. Y entre corchetes, lo mismo que el otro lado, paso los números. 10, 15, el 5, el 3, el 100, etc. Simplemente números separados por una coma. Todos esos números van a estar guardados en arreglo números. Al igual que el arreglo anterior, van a poder ser utilizados de manera independiente mediante su índice. Veamos cómo sale con un print. Ahí está. 10, 15, 5, 3 y 100. Acá en los números podemos hacer un par de cosas más. Por ejemplo, puedo sacar la suma. Decirle print suma. Llamo a una función que se llama sum, que recibe el arreglo de los números. Y va a sumar cada uno de los números que esté dentro. Así de sencillo. Suma 133. Así como puedo sacar también el mínimo. Con el mismo min que vimos en delante. Pero en este caso, cuando trabajamos con números, el min debe ir solo, sin el keylen. Ya que está hecho, la verdad, para trabajar con números. El keylen es un modificador que le dice simplemente que trabaje con el largo del carácter. Me dice que el más chico es el 3. Está correcto. De todos los que está ahí, el más pequeño es el 3. Le puedo decir max. Print.
el número máximo, en este caso con la función max, pasándole el arreglo números. Ahí dice que el más grande es el 100, es correcto. También puedo sacar, por ejemplo, el promedio. En este caso no hay una función directamente que esté proveída por Python, pero sí está proveída por NumPy. Y le puedo decir np.average y pasarle el arreglo de los números. Él internamente va a sacar la suma partido por la cantidad de elementos que tiene, que es un promedio. Veámoslo, ahí está, promedio 26,6. De esa manera sencilla, con muy pocas líneas de código, podemos lograr grandes cosas, que de otra manera tendríamos que hacer con algoritmos basados en ciclos. Vamos a hacer también un ordenamiento. Primero de menor a mayor y después de mayor a menor. Para hacer un ordenamiento tengo que utilizar una utilidad llamada sort, ¿ya? Que significa ordenar. np.sort. Entre sus paréntesis va a recibir el arreglo de los números. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasó aquí? El arreglo fue ordenado de menor a mayor. Ordenó todos los números de menor a mayor. Súper sencillo, una pura línea de código. Ahora un ordenamiento de mayor a menor. Es prácticamente igual. Tengo que ocupar el sort, tengo que pasarle el arreglo y además aquí tengo que al final ocupar este modificador (2 que se utiliza también cuando estamos trabajando con strings para dar vuelta a la cadena. Aquí lo que va a hacer es, primero lo ordenamos de menor a mayor. Y una vez que esté ordenado de menor a mayor, se da vuelta completo. Así queda un ordenamiento de mayor a menor, o sea, al revés. Veamos. Ahí está, 100, 15, 10, 5 y 3. Sin ningún problema pudimos hacer los ordenamientos. Ahora, ¿qué pasará cuando ocupamos esto mismo, pero llevado a los strings? Voy a cambiarme de archivo al que estaban delante. ¿Qué pasa si hago un ordenamiento aquí? Ordenamiento a el arreglo de strings. Veamos. Print np.sort y le digo que ordene nombres. El arreglo de nombres. Ana, Camila, Juan y Lulu. Si se fijan, en este caso salió en orden de alfabético, por así decirlo. Primero salió Ana, que debería haber estado segunda. Después Camila, después Juan y al final Lulu. Funciona de manera correcta. Y al revés, veamos si lo podemos hacer al revés. Print np.sort, recibiendo el arreglo de los nombres. E igual que el otro archivo, voy a hacer el ordenamiento al revés. Veamos. Ahí está, totalmente al revés. En este caso, el orden se hace por orden alfabético, empezando por su primera letra. De esa manera, también de una manera muy fácil, tenemos acceso a unos ordenamientos que de otra manera serían bastante complicados sin este tipo de funciones. ¿Qué más podemos ver de los arreglos? Hay cosas, por ejemplo, la inicialización que nosotros hacemos, en este caso, en los dos casos que tenemos acá en los dos archivos, siempre ocupamos array y le pasamos inmediatamente los valores que va a tener. Hay una cosa importante de entender, que los arrays no pueden variar en su largo una vez declarados. Si aquí en np.array declaré 1, 2, 3, 4 elementos, de aquí para siempre va a tener 4 elementos. Al menos en los arreglos no son modificables a través del tiempo en cuanto a su largo, pero sí obviamente puedo modificar un ítem y como lo hice aquí, cambiar Bastián por Ana en el mismo espacio. Lo que no se puede modificar es la cantidad de espacios que va a tener. Voy a dirigirme a crear otro archivo, en este caso va a llamarse arreglosvacíos.py. Voy a importar el NumPy. NumPy a CNP como siempre. Y voy a declarar un arreglo vacío. Ahora, ¿para qué nos puede servir un arreglo vacío? Para cuando el usuario quiera rellenarlo después. No quiero yo darle los valores por defectos como programador, sino que quiero que sea el usuario que llene los espacios que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, arreglo vacío string, lo voy a poner. Y voy a llamar a np.empty. Y dentro le voy a decir que necesito un arreglo de 3 espacios.
y este va a venir vacío en lo que respecta al string. Y para que funcione con un string, debo darle el tipo de dato, pasándole con una coma algo que se llama el data type, o dtype como se escribe. Y aquí debo decirle que va a ser de tipo object. Esto va a permitir poner datos complejos dentro del arreglo, entre ellos los strings. Y lo que va a crear, si ustedes se fijan, en la salida acá abajo, creó 1, 2, 3 espacios y los 3 están vacíos, están en none. Esto nos va a servir para yo después darle aquí los valores sin que tenga nada antes. Entonces el valor 0, por ejemplo, va a ser Lalo, el valor 1 va a ser Ramón, el valor 2 va a ser, no sé, ¿qué puede ser? Ricardo. Entonces, él lo crea vacío, me da los espacios, me da los 3 espacios, y yo lo relleno uno por uno. Lalo, Ramón y Ricardo. Claro que podemos dejar que también sea el usuario el que lo haga, pero ya vamos a ver de eso un poquito más adelante. Hay varias maneras de hacer otro arreglo vacío. Por ejemplo, arreglo vacío entero, np.empty. Le digo que quiero 3 espacios también para que no sea muy largo. Y en el de type le voy a decir que sea entero. Pero fijémonos acá qué es lo que pasa con estos arreglos supuestamente vacíos que estoy creando, al menos para los tipos numéricos. Ahí está el arreglo, string que cree, relleno, y acá abajo está el supuesto arreglo vacío que tenemos, que de verdad no está vacío. Ya tiene asignaciones, por lo tanto me da ahí unos números al azar. Lo mismo pasaría si yo pongo aquí float, que también puedo hacerlo, float, y ahí sería mucho más largo el número, de hecho, con una notación científica. Puedo poner en dtype, mientras tanto, esos 3. Puedo poner int, float u object, según lo que quiera guardar. El object es para guardar strings, netamente. Vemos que no es muy conveniente utilizar el empty cuando son tipos numéricos, porque de verdad no vienen vacíos, a diferencia del object. Entonces acá podemos utilizar otras cosas, como por ejemplo el arreglo de ceros. Arreglo ceros igual a np.ceros. Y decirle que quiero un arreglo de 5 espacios, por ejemplo, con puros ceros. Ese np.ceros lo que va a hacer es darme 5 espacios, pero relleno con puros ceros. Miren. Ahí está. Un arreglo, si se fijan, con 1, 2, 3, 4, 5 espacios con puros ceros. Eso puede servir también para que el usuario más adelante cambie esos valores. Y el 0, como es el número mínimo, no me molesta tanto como esos números al azar que me pone el empty en el caso de los vacíos supuestamente numéricos. También hay otro que es arreglo de unos. Es lo mismo, en este caso es ones. Fíjense lo que pasa en este caso. Declaro un arreglo de unos de 5 espacios. E igual que ceros, este va a venir relleno de unos simplemente. Ahí está. Solamente relleno de unos. Después el usuario puede cambiar cada dato. Lo importante son los espacios que generamos para guardar datos. Si se fijan, cada uno de estos viene con un punto. Eso quiere decir que lo está creando de tipo float. Si quisiéramos ser más específicos y decirle que solo quiero enteros, lo puedo hacer con el dtype igual a int. Fíjense el cambio. Los ceros ya no tienen el punto. Eso quiere decir que son enteros, a diferencia de los unos, que también puedo hacer lo mismo. Dtype int. Y también ahí quedan los unos a secas, a diferencia de lo anterior. Claro que en la mayoría de los casos vamos a trabajar con el ceros a secas, con float, y el unos a secas también, porque el float nos va a permitir que el usuario tenga más flexibilidad a la hora de ingresar un número. Ya sea que quiera, por ejemplo, no sé, rellenar notas, en donde vamos a tener decimales, etc. Bueno, ¿y cómo llevamos todo esto a algo utilizable? Voy a crear acá un pequeño ejercicio que va a ser el ejercicio de las notas. Que a esta altura ya obviamente lo vimos en clases. Import NumPy a CNP. El usuario decidirá cuántas notas quiere procesar para sacar un promedio. Bueno,
Este ejemplo va a ilustrar varias cosas. Por ejemplo, el cómo el usuario va a ir ingresando los datos a medida que nosotros vayamos necesitándolo y de manera automática. Primero, al usuario le voy a decir, ingresa la cantidad de notas que quieres procesar para sacar el promedio. Él me va a ingresar la cantidad de notas. Una vez que el usuario haya hecho eso, voy a pasar a crear el arreglo. Va a ser un arreglo igual a la cantidad de notas que requiere el usuario. Así, si el usuario me ingresó un número 3, necesito 3 espacios en el arreglo para guardar cada uno de esos elementos. Entonces, ¿cómo sería? Arreglo notas, le voy a poner igual a np. Y acá lo podría inicializar vacío con empty, pero en los numéricos no voy a utilizar mucho el empty porque de verdad no viene vacío. Voy a utilizar el 0, que no viene vacío porque el 0 igual es un valor, pero al menos ya tenemos ahí un valor más pequeño. Y aquí, en vez de pasarle directo el número, voy a hacer que se le pase la cantidad de notas escogida por el usuario. Entonces, de esa manera, si nos fijamos un poquito más acá abajo cuando haga el print, vamos a tener la cantidad de espacios que el usuario desea. Si pongo 5, puse cantidad de notas, es arreglo notas. Ahí sí, quería imprimir el arreglo. Si pongo 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios para que el usuario rellene con notas. Bueno, ¿y cómo las va a rellenar? Tenemos dos opciones. Una es pasarle esto así. Que no es muy conveniente. Primero la posición 0, la posición 1, 2, así. Así sucesivamente. Y el usuario va a ir ingresando, ¿cierto? Lo que quiera y se va a ir guardando en la posición correspondiente. Bueno, primero no sé cuántas notas voy a guardar, así que no me sirve mucho hacer esto. Y cuando son demasiadas, este tipo de gestión tampoco es muy adecuado. Para resolver esto, voy a ocupar un ciclo. El típico ciclo for y inRange, que va desde 0 hasta la cantidad ingresada por el usuario. Es decir, si el usuario me ingresó el número 3, por poner un ejemplo, el range va a crear los números 0, 1 y 2. Y ese número 0, 1 y 2, de 1 en 1 va a ir pasando a la variable i. Y de eso nos vamos a aprovechar porque lo vamos a hacer coincidir con los índices que tienen los arreglos para irlos rellenando. Entonces al usuario, dentro del ciclo le voy a decir, ingrese la nota. Para que salga la nota adecuada le voy a poner el i ahí, pero la primera vez va a salir, ingrese la nota 0. Para el usuario nada empieza por 0, todo empieza por 1, así que le digo i más 1, así la primera vez me va a decir 1. Y así va a ir pidiéndome los datos, porque aquí yo le voy a decir arreglo notas, índice, no voy a pasar un número como el 0, o sea, el 0 lo guardaría en la primera posición, le voy a pasar el i, el cual va a ir cambiando. Entonces, la primera vez va a guardar en la posición 0. La segunda en la posición 1, la tercera en la posición 2 y así según sea necesario. Como son notas, las que voy a pedir, lo voy a convertir en un float, lo que ingrese el usuario. Entonces aquí estas 3 líneas de código van a ser el proceso. Voy a bajar un poco y voy a imprimir el arreglo luego de haber pedido las notas. Fíjense en lo que pasa. Veamos. Ingrese la cantidad de notas que quieres procesar. Voy a poner que 3 notas. Ingrese la nota 1. Voy a poner un 7, un 5 y un 2. Y guardó en cada espacio, se fijan, en la primera guardó el 7, en el segundo espacio guardó el 5 y en el tercer espacio guardó el 2. Si ya tengo después del for las notas, solo quedaría sacar el promedio. Entonces voy a poner aquí print, el promedio es, y llamo a np.average, que habíamos visto en delante, y le paso el arreglo completo. De esta manera, una vez concluido la solicitud de las notas, vamos a sacar el promedio. 3 notas igual para no extenderme mucho, un 7, la segunda nota un 4 y la tercera un 1. Y me dice que el promedio es 4. Así podría ir haciéndolo con otros operadores. En este caso con el average vamos a poder sacar el promedio de una forma bastante sencilla. Y ahí tenemos una manera de mezclar los ciclos con los arreglos y simplificarnos la vida.
Entonces, en esta primera parte vimos cómo crear arreglos de una dimensión. Ojo, los arreglos de una dimensión se dicen así porque son lineales, o sea, estos van hacia el lado. Los de 2 dimensiones van hacia el lado y hacia arriba. Tienen 2 ejes. ¿Ya? Estos tienen solamente un eje, que sería el eje X, que van hacia el lado porque se van guardando hacia el lado, ¿cierto? Después vamos a ver arreglos de 2 dimensiones, en donde vamos a poder tener más de un eje. Y guardar, obviamente, muchos más datos y tabularlos de otras formas. Bueno, hasta acá, como lo decía, tenemos la declaración de los arreglos. Por ejemplo, el nb.array, cuando ya tengo claro los elementos que voy a tener. Si es que no lo tengo muy claro, tengo que recurrir a algunos vacíos. En este caso tenemos el empty, que es el único que recomiendo para los string. Para los string, utilizar el empty. Pero el empty no utilizarlo para los tipos numéricos, porque de verdad no vienen vacíos. Cuando queremos utilizarlo para tipos numéricos, mejor utilizar el ceros o el ones. Vienen con un dato, sí, pero son mucho más pequeños que lo que nos provee el empty. Y vimos entonces cómo hacer un pequeño ejemplo con las notas. Hay muchas otras cosas que podríamos nosotros hacer con este tipo de algoritmos, por así decirlo. Bueno, en este video entonces lo vamos a concluir con la primera parte de los arreglos.